Buenas noches, muchas gracias. Es para mí un especial honor comentar esta noche el libro de Julio Schilling, Dictaduras y sus paradigmas, porque, como decía Guillermo Lustó, este es un libro que viene a ser un aporte a temas de mucha actualidad, pero desde el lado de las dictaduras, desde el lado del análisis de lo que conforma aquel conjunto de regímenes que han roto las democracias. Por eso es importante tomar el libro de Schilling desde su título, Dictaduras y sus paradigmas, y mirar las propuestas de análisis que él hace al empezar el libro. Dice, ¿por qué algunas dictaduras se caen y otras no? Guillermo cree que todas se caen, pero algunas tardan mucho más en caer, y ustedes son testigos vivos de que eso es así con la dictadura cubana. ¿Por qué unas duran más que otras? ¿Cuáles son las variables que más impactan en la duración de las dictaduras? ¿Por qué los pueblos se rebelan con éxito en ciertos casos y sin éxito en otros? ¿Podrá existir una diferenciación cualitativa que predisponga a un curso despótico? ¿Estarían determinadas a priori las vías democratizadoras por el tipo de dictadura? Y en este primer tomo de una obra que él mismo nos adelanta está incompleta porque tiene 2 tomos. El segundo tomo ya lo ha terminado, pero hoy día vamos a comentar y presentar el primero. En este trabajo él hace un desarrollo en el que invita al lector a contestar estas preguntas. Y ese desarrollo es realizado con una rigurosidad didáctica, con muchas fuentes, con muchos antecedentes históricos y con un contacto permanente con ejemplos, con citas, con autores, con la doctrina que se ha escrito y los comentarios que se han hecho sobre el tema. Para eso empieza exponiendo los regímenes totalitarios como dictaduras integradoras. Después hace un análisis de lo que es la maquinaria operativa totalitaria. Nos habla de la cultura totalitaria, del liderazgo como componente del mando en los regímenes dictatoriales, de los regímenes autoritarios como dictaduras periféricas. Acude a 2 autores importantes que han escrito sobre la materia y otros temas, como son Juan Lis y Alfred Stepan, para identificar el régimen dictatorial, y termina discrepando con ellos y haciendo un aporte a la doctrina que estos profesores habían escrito. Y después desarrolla la parte ideológica para desarrollar primero el comunismo y el fascismo y después compararlos y juntarlos como una misma tendencia. La parte más importante tal vez de este primer tomo es el epílogo, donde Julio hace un planteamiento de lo que son las perspectivas de democratización. Yo quiero hacer simplemente comentarios generales sobre el libro, porque el libro, además de ser un libro de lectura, es un libro de consulta. Este va a constituir, con el tiempo y con el segundo tomo, un libro necesario para la gente que se incorpore y quiera usar fuentes importantes y fuentes documentadas en el tema de la discusión de la democracia versus la dictadura. Para eso, permítanme decirles que la primera diferenciación que hace el autor es que al hablar de democracias estamos hablando de gobiernos, y al hablar de gobiernos no le parece adecuado, de dictaduras, no le parece adecuado calificar a las dictaduras como gobiernos. Porque sostiene, y es así, que las democracias son gobiernos porque en la democracia toda persona, todo acto, todo el orden institucional está sometido a la ley. Por eso las democracias se llaman los gobiernos de las leyes, el Estado de Derecho. No hay nada por encima de la ley en un sistema democrático. En cambio, en las dictaduras, en los regímenes dictatoriales, la característica esencial es que precisamente hay alguien o alguienes por encima de la ley que son los que dictan las normas, los que mandan el quehacer colectivo y los que terminan imponiendo
por una serie de mecanismos que están descritos en el libro y que no son otra cosa que un importante recojo de la historia y de los hechos que se han presentado a través de la historia y que terminan imponiendo su voluntad. Y eso es la dictadura. La diferencia esencial entre dictadura y democracia es que en la democracia no hay nada por encima de la ley y que en las dictaduras no hay ley porque la ley es la ley del dictador. Y a partir de eso hace un desarrollo muy importante, muy extenso, clasifica, disecciona las dictaduras, nos habla de totalitarismo, de autoritarismo, de tiranía, entra al proceso ideológico, lleva adelante un desarrollo que, les reitero, tiene una importancia vital en este momento, en el que a las preguntas que hace Schilling al comienzo de su obra, que ya he comentado, yo le agregaría algunas que revelan y ratifican la importancia de este texto. La primera es, ¿por qué estamos hablando y escribiendo de dictaduras en pleno siglo XXI? Porque las dictaduras existen, bueno, siempre existieron. Pero además, en lo que es el fenómeno de nuestro hemisferio, en lo que es el fenómeno de la América Latina, en el siglo XXI las dictaduras no solamente que existen viniendo del siglo pasado como la dictadura cubana, sino que han proliferado, se han expandido y se han instituido, en algunos casos, con paraguas, con disfraz o con careta de democracia. Esa es otra de las importancias de este texto, que nos induce a responder que estamos hablando, y se hace bien en escribir de dictaduras, y Julio no es el único autor. Hemos presentado hace unos meses, unas semanas apenas, el libro Dictaduras del siglo XXI del expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, aquí mismo en Miami, libro que hoy día está siendo traducido al inglés por su importancia. Y en ese camino, Schilling viene hoy día a decirnos, señores, las dictaduras, además de que existen, son así. Las clasifica, las desarrolla, las analiza. Con ejemplos del comunismo y el fascismo, nos muestra cómo estos regímenes dictatoriales lo que hacen es someter a la persona, destrozar la institucionalidad, terminar con la democracia, y nos dice una cosa que es muy curiosa y en la cual creo que hay que profundizar. Sostiene que solo 1/3 del mundo son democracias plenas establecidas. Hay que mirar si Julio se refiere al tercio del territorio, al tercio de la población, al tercio del número de estados. Yo creo que la democracia en el último siglo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después del triunfo de la democracia sobre el fascismo, después de la creación de las Naciones Unidas, de la mano del respeto y de la defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, ha tenido un avance muy importante. El proceso de descolonización, el proceso de respeto a los derechos humanos y el proceso de democratización ha avanzado fuertemente, y yo creo que hay un poco más del tercio. Yo creo que poco a poco los países dictatoriales, pese al momento de tensión que vive América Latina con la reaparición de estos procesos dictatoriales, yo creo que poco a poco la democracia va ganando espacio y va a terminar por consolidar su espacio no solamente en el hemisferio, sino en el mundo todo. Otra pregunta que yo plantearía es, ¿cuál es la importancia de caracterizar, definir y saber sobre las dictaduras? La importancia, en mi criterio, es que a través de un libro como el que hoy día presentamos, podemos tener el conocimiento inclusive de cuáles son los parámetros, las reglas de juego, los mecanismos de repetición, el sistema que llegan a montar las dictaduras. La importancia del tema está determinada además por la realidad objetiva que nosotros vivimos. Mencioné hace un instante que en la observación de nuestro hemisferio en el siglo XXI hemos pasado de la dictadura cubana a gobiernos que no se ha querido calificar con el nombre en principio de dictaduras o con el nombre siquiera de autoritarismos, que son los gobiernos del denominado socialismo del siglo XXI, los regímenes del socialismo del siglo XXI, empezando por la Venezuela de Chávez, continuando con la Bolivia de Evo Morales, siguiendo con el Ecuador de Correa,
avanzando con la Nicaragua de Ortega, mirando lo que está pasando con la Argentina de los Kirchner, si nosotros seguimos la teorización, la descripción y la acumulación de datos y elementos que presenta esta obra, tenemos que llegar a la conclusión que ha llegado hace varios meses un autor de la importancia de Osvaldo Hurtado, que ya se ha atrevido a llamar por su nombre a estos gobiernos, diciendo que en Venezuela hay una dictadura, que en Bolivia hay una dictadura, que en el Ecuador hay una dictadura, porque el hecho de que existan elecciones en esos países no quiere decir que sean democracias. El hecho de que se simulen actos masivos de votación, obviamente con fraude y obviamente con órganos electorales al servicio del régimen, no está haciendo sino mostrar cómo las dictaduras pueden llegar a instrumentar los organismos, los sistemas de un Estado para beneficiarse a sí mismo y cumplir con una de las características que bien anota el autor. El objetivo de una dictadura es permanecer indefinidamente en el poder. Por eso, este libro resulta importante, nos ha de ayudar sobre todo a llamar las cosas por su nombre. Es un aporte en un momento histórico de una discusión en la cual las dictaduras del socialismo del siglo XXI, lideradas por la dictadura castrista, todavía pretenden llamarse democracias. Venezuela está en una lucha desesperada por la legitimación del régimen de Maduro, que no es sino el resultado de un proceso de renovación dictatorial lejano y absolutamente diferente a lo que sería un proceso democrático. Estamos viendo cómo en Bolivia se prepara la elección para el próximo año, para el 2014, violando la propia Constitución que, destrozando el régimen constitucional anterior, hizo Evo Morales. Una Constitución que es igual que la venezolana, que es igual que la ecuatoriana, que fue hecha por los mismos pseudoacadémicos de la Universidad de Valencia y que no es sino una calca de ese conjunto de normas que eran necesarias para romper la institucionalidad democrática y crear una institucionalidad propia que es legal pero que no es legítima. Evo Morales, violando su propia Constitución, ha logrado y ha pedido a su propio Tribunal Constitucional que autorice que vaya a una nueva reelección el próximo año. Y para hacer eso, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional de la Bolivia de Evo Morales es decir que Bolivia se fundó con la nueva Constitución y que la elección anterior, la elección primera por la que Morales llegó al poder, nunca existió. Así las cosas, pueden ustedes seguir llamando democracia a ese sistema y obviamente pueden esperar que el próximo año, en diciembre del 2014, el dirigente cocalero boliviano vuelva a ganar unas elecciones y le pida al mundo que lo reconozcan como democracia. Ahí está el valor del aporte de este libro. Ahí está el valor de este libro que si hubiera salido antes de la elección del Ecuador, donde Correa aparece triunfador teniendo más de 2/3 de la Asamblea Nacional, hubiera podido hacerse algo para mostrar que ese proceso electoral estuvo plagado de fraude. Tan lejos ha ido el sistema de propaganda, de control de medios de comunicación, de influencia sobre la opinión pública, a través de confiscaciones de medios, a través de persecución de periodistas, de empresarios, de ciudadanos en el Ecuador, que nadie ha podido discutir con firmeza la legalidad y el resultado de ese proceso electoral. Para esas situaciones sirve este libro porque nos ha de ayudar sobre todo a producir un fenómeno, a producir el fenómeno de llamar las cosas por su nombre. El aporte de Schilling es un aporte académico, pero es un aporte práctico al juego político, a la dinámica política que sufren en este momento los latinoamericanos en general, que tienen un hemisferio dividido entre países democráticos y no democráticos, y los ecuatorianos, los venezolanos, los bolivianos, los nicaragüenses, los cubanos en particular, que pueden tener un respaldo para tratar de recuperar su democracia. Yo termino diciendo que la parte que más me ha llamado la atención de este libro es el epílogo de Schilling, donde él habla de las perspectivas de democratización. Y en esas perspectivas de democratización, que es lo que siempre quiere saber el lector, porque generalmente todos sabemos en qué consiste o creemos saber
en qué consiste el problema, pero interesa saber si hay algún aporte de solución, alguna luz al final del túnel, sobre todo después de 54 años de dictadura, como el caso cubano, o de procesos que tienden a prolongarse, como el caso venezolano, boliviano, ecuatoriano y otros. ¿Cuáles son las perspectivas de democratización según Schilling? Él plantea que en general hay dos mecanismos, el mecanismo de la conciliación y el mecanismo de la confrontación o el enfrentamiento. En el mecanismo de la conciliación describe los acercamientos comerciales, los mecanismos de modernización, la ampliación de la sociedad civil, todo aquello que estamos viendo que, por ejemplo, hoy día sucede en la sociedad castrista de Cuba. Ya permiten entrar teléfonos, ya se puede acudir al internet, ya hay una Ioannis Sánchez, hay corrientes en los Estados Unidos trabajando o impulsando y discutiendo con mucho vigor la posibilidad de que el embargo se termine. Schilling no está de acuerdo con ese procedimiento porque cree que lo fundamental para atacar a una dictadura es la valorización del punto de partida y que dictaduras como la cubana, no lo dice pero lo plantea teóricamente, tienen un fundamento muy sólido para poder ser derribadas o para que el proceso cambie de una dictadura a una democracia por cualquiera de los mecanismos conciliadores, estos u otros que él describe en su análisis. El otro mecanismo es de la confrontación o el del enfrentamiento. Schilling anota que cuando el proceso dictatorial está demasiado consolidado y pone ejemplos históricos para eso, el enfrentamiento sería el camino. El enfrentamiento que también tiene sus peros, que tiene sus bemoles, en el sentido de que cuando un proceso dictatorial está tan consolidado que ha llevado adelante un proceso de amedrentación, el control de libertades como la libertad de prensa y de expresión e inclusive el control de la opinión pública, que ha dejado de ser una opinión pública libre para ser una opinión publicitada. Yo termino diciéndoles que agradezco de verdad el aporte de Julio Schilling y los invito a todos ustedes a leer este libro. Yo mismo le decía al llegar esta tarde aquí a Julio que estoy ansioso por ver su segundo tomo, porque además de lo que ha desarrollado de aquí, creo que el aporte complementario con el cual se anuncia ese segundo tomo es muy importante. Y es importante para llamar las cosas por su nombre, para que empecemos a decirle a todos aquellos gobiernos resultantes del renacimiento del foquismo castrista de los 60, que era armado, regenerado como un foquismo electoral en la primera década del siglo XXI, que lo que han producido no son gobiernos democráticos, sino dictaduras en pleno siglo XXI que hay que derrotar, primero llamándolas por su nombre y segundo combatiendo y tratando de crear una conciencia internacional para que los gobiernos realmente democráticos empiecen a sentir vergüenza de tolerar y de cohonestar los actos delictivos que esos gobiernos cometen. Muchas gracias.